Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelos. Mucho gusto en saludarlos. Muy agradecido a toda la gente que ha compartido, se ha suscrito, sobre todo en Facebook, que he aumentado bastante la cantidad de personas que siguen mi contenido. Muchas gracias. Les invito a suscribirse, obviamente, a mi canal de YouTube. Ya les voy a seguir dando contenido, ojalá durante todo el año. Bueno, va a ir dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, suscitando, pero de que va a haber contenido lo va a haber. Así que muchas gracias de antemano. Eh, nada, pues, bueno, después de hecho esta introducción, leve introducción, les quería contar que hoy día lo que vamos a hacer es ejercicios, de lo que habíamos estado viendo el capítulo anterior, o la parte anterior, de triángulos. ¿Ya? Vamos a tener que hallar los ángulos dentro de los triángulos, de acuerdo a las características que nos vayan dando. ¿Ya? Eso va a ser esencialmente el capítulo de hoy. Van a ser alrededor de 4 o 5 ejercicios, algo por el estilo, y también vamos a dejar un desafío, como siempre. ¿Ya? Aquí vamos a ir poniendo datos extra y cosas por el estilo, que después posterior se revisitan, pero es importante poner mucho ojo, ¿ya? En los datos que nos están dando y qué cosas se pueden inferir de ellos. ¿Ya? Así que el primero de todos es este que tenemos acá, ¿ya? Que dice calcular alfa, ya que el que tenemos ahí, si AE en los segmentos AE, ED, DB, o sea, BD, disculpen, y BC son iguales, ¿ya? Entonces los vamos a ir resolviendo. Ya, entonces para empezar, nosotros lo que tenemos que decir acá es establecer los datos. Acá están diciendo que ED, o sea AE, que diga, el segmento AE, este de acá, ya lo vamos a poner un poco mejor, con verde. Ya, vamos a dejar con verde. Vamos a rellenar acá, que se entienda mejor. Lo que está con verde es lo que estamos infiriendo, ¿ya? S dice que es igual a ED, este de acá, ¿sabes? Que es igual a S. Después tenemos BD, que es este, y tenemos BC, que es este, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos sacar datos adicionales, ¿ya? Podemos inferir acá, datos adicionales, a través de los datos que me acaban de dar ahí. Podemos decir entonces que el triángulo AED es isósceles. Ya. Como es isósceles porque tiene dos lados que son iguales. ¿Ya? El tercero no tenemos datos, pero sabemos que es isósceles. Y como es isósceles, entonces, y esos son los lados que son opuestos a los ángulos basales, ¿ya? De ese triángulo isósceles, veanlo como que está dado vuelta nomás. Entonces este, por fuerza, también tiene que ser alfa. Sí o sí. No hay ninguna dificultad, ¿ya? Ahora, después tenemos el ángulo, o sea, el triángulo EDB. EDB. ¿Ya? También es isósceles. Por los mismos datos, o sea, porque tenemos dos ángulos que son opuestos a los basales que son iguales. O sea, dos lados, disculpen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este y ese van a ser iguales. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Pongámosle por mientras z. ¿Ya? Para que no. Después después rellenamos acá la que sería la equivalencia, porque ya sabemos que son iguales. Y después tenemos un tercer triángulo que sería el DBC. DBC. Ahí sí. También es isósceles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos dos lados que son opuestos a los basales. ¿Ya? Que son iguales. Entonces, ahí están los basales. ¿Ya? Ya, y a este le pongámosle omega. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a poner acá, solución. Ya, entonces partimos de acá, sería
nosotros decimos, ya, como tenemos estos dos de acá, ¿qué podemos hacer? Necesitamos saber este, ¿ya? Porque el tercero no tiene sentido, ¿no? Necesitamos saber este, ¿para qué? Para obtener este, y gracias a este, obtener el de acá. Porque si nosotros tenemos este que ya sabemos que es 90 y ese, podemos resolver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar este ángulo. ¿Cómo lo obtenemos? Nosotros teníamos un teorema, que el teorema 2, que era el ángulo exterior del vértice es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, acá ponemos, ya ponemos aquí 1 por teorema 2. Entonces podemos decir que z va a ser igual a, voy a colocar algo acá y luego lo voy a explicar, ¿ya? Voy a hacer, este es de A, B, más ángulo A, D, E. Ya. Voy a explicar una cosa. ¿Por qué puse esto? Ustedes me dirán, son las mismas letras, están dadas vueltas, tiene una consecución. Esta letra aquí y esta letra aquí son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a indicar el vértice que tiene ese ángulo, donde se ubica ese ángulo. DAE, si se fijan, DAE indica que es ese ángulo. Y ADE indica que va desde A, pasa por D y termina en E. O sea, es ese ángulo. Ahí está el vértice, ¿ven? Entonces, esas letras, la letra central, vamos a dejar acá una nota. La letra central del ángulo indica dónde está el vértice. Del mismo. Ya, esa nota no se olviden porque es muy importante. Ya, muy importante. Ya, entonces, como tenemos ese dato, nosotros podemos hacer esto perfectamente. Entonces, z va a ser igual a DAE, es alfa, ¿ya? Más ADE también es alfa. Entonces, por fuerza, z va a ser igual a 2 alfa. Sabemos entonces que z es 2 alfa, eso lo vamos a dejar acá. 2 alfa. ¿Ya? Ya. Ahora si se fijan, podemos analizar el triángulo ADB, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos esa punta y esta punta. ¿Para qué? Para encontrar S. Con la misma, también por el teorema 2, ¿ya? Este es analizando triángulo, sería ADB. ADB. Entonces acá ponemos por teorema 2. Entonces acá le ponemos que es omega. ¿Ya? Omega va a ser igual a ángulo CAB o DAB, como lo quieran ver, no es lo mismo, que tiene la misma dirección. Sería DAB más ángulo DBA o ABD, como lo quieran ver. ¿Ya? Chuparía. Me faltó el signo, el ángulo. ¿Ya? Entonces, omega va a ser igual a DAB, que es alfa, más ABD, que es 2 alfa. Entonces, omega va a ser igual a 3 alfa. ¿Ya? Y ese que está allí me va a indicar este de acá, ¿cierto? Porque es el adyacente. Digamos que este era omega. Voy a cambiarlo de posición para que se denote. Por el teorema 2, que es lo que nosotros habíamos visto la semana pasada.
¿Ya? Entonces, como ya tenemos eso, entonces también podemos decir que es 3 alfa, ¿ya? Por la característica de isósceles. Entonces ahora ya podemos analizar en el triángulo, analizamos en el triángulo ABC. ¿Ya? En el triángulo ABC tenemos que este lado es alfa, este lado es 90 y este lado es 3 alfa. ¿Ya? ¿Cierto? No hay ningún problema en eso. ¿Ya? Entonces, pero nosotros ya sabemos que 90, entonces por fuerza estos de acá van a ser igual a 90, porque recuerden que los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. ¿Ya? Entonces, por teorema 1, ¿ya? Entonces, ángulos interiores valen 180 grados. Entonces nosotros tenemos que ángulo, vamos a poner acá, ángulo A ver, sería CAB más el ángulo ABC más el ángulo no, disculpen, es el BCA van a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Y nosotros lo que necesitamos saber es cuánto vale alfa. ¿Ya? Entonces aquí, cuando desarrollemos, nos va a después arrojar cuánto vale alfa. Entonces nos dice CAB. CAB es alfa. Más ABC es 90 grados. Más BCA que es 3 alfa. ¿Ya? Y esto es igual a 180 grados. ¿Ya? Perfecto. Ya, ahora tenemos esa ecuación donde tenemos que aislar la alfa. Ya la vamos a seguir acá arriba. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación de acá. ¿Ya? Y bueno, aquí lo voy a hacer rápidamente para no complicar tanto. Aquí 1 más 3 son 4. Entonces me va a quedar 4 alfa más 90 es igual a 180 grados. ¿Ya? Se restan los 90 hacia el otro lado. Entonces me va a quedar 180 menos 90. 4 alfa va a ser igual a 90 grados. O sea, alfa va a ser 90 grados dividido 4. Por tanto, alfa, si no me equivoco, son, a ver, serían la mitad de 45, que son 22,5. 22,5 grados. Y esa sería la respuesta a nuestra incógnita. ¿Ya? O si lo quieren dejar como lo vimos en las clases anteriores, el 0,5 lo pueden transformar a minutos. ¿Ya? La mitad de 1 grado es 30 minutos, ¿se acuerdan? Y sería 22 grados, 30 minutos. Esto también está bien. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces ese sería el valor de alfa. Así se resuelve este ejercicio. ¿Ven? Parecía fácil, pero, o sea, se hace fácil cuando uno sabe lo que está haciendo. Y si se fijan, estamos usando los teoremas que habíamos usado antes. Así que en eso nos vamos a dedicar hoy día, ¿ya? Así que vamos a pasar entonces al ejercicio número 2. Ojalá que les haya quedado claro. Y esto, por favor, acuérdense, porque siempre nos va a ser muy, muy útil. Continuamos entonces con el segundo ejercicio, ¿ya? Que tenemos acá, para que se pueda observar de buena manera. Dice si el triángulo ABC es isósceles, entonces tenemos que hallar alfa prima más beta prima más gamma prima. ¿Ya? Acá tenemos un triángulo isósceles, acá dejé marcado cuáles son los lados iguales. ¿Ya? Acá tenemos gamma prima, alfa prima y beta prima. Aquí después vamos a sacar una conclusión. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que el triángulo ABC es isósceles, ¿ya? Entonces acá vamos a tener datos adicionales.
Entonces acá tenemos por ser triángulo A, B, C isósceles. Siempre tenemos que justificar lo que estamos haciendo, no es porque sí nomás, ¿ya? Entonces, como es isósceles, los ángulos basales son iguales. Entonces, ángulo sería C A B va a ser igual al ángulo A B C. ¿Ya? C A B es 55 grados y ABC es beta. Entonces ahí ya sabemos que beta también vale 55 grados. Lo vamos a anotar acá. Vamos a anotar aquí. ¿Para qué hacemos esto? Porque lo que nos están buscando son los suplementos. ¿Ya? Entonces, partamos por eso. Partamos por encontrar los suplementos. ¿Ya? Y después nos va a servir arriba. Ya. Entonces, buscamos acá. Esto va a servir, esto es para, como son iguales, van a ser los mismos suplementos para sacar, vamos a poner solución primero, solución, ahí sí. Ya. Para sacar alfa prima y beta prima, que son iguales. Ya sabemos que son iguales porque los ángulos interiores también van a ser iguales. ¿Ya? Entonces decimos que es, sacamos para 1. Decimos que alfa prima más el ángulo, digamos que es CAB, más el ángulo CAB va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Lo coloco así y no lo digo 55 para que se acostumbren al asunto de dónde está el vértice, ya que era esta letra de acá, acuérdense. ¿Ya? Vamos a cambiar acá. Ya, entonces ahora tenemos alfa prima, chupa ya, me equivoqué de lápiz. Esta acá. Alfa prima, entonces va a ser A más CAB, que es 55 grados, más 55 grados, va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces alfa prima va a ser igual a 180 grados menos 55 grados. Entonces alfa prima, ¿cuánto es lo que vale? 135 grados. O sea, disculpe, 125 grados. ¿Ya? Pero nosotros también sabemos de aquí que entonces que beta prima también es 125 grados. ¿Ya? Porque nosotros, por lo que habíamos dicho acá. ¿Ya? Tenemos dos ya. Sin ningún problema. Ahora, nosotros perfectamente podemos sacar este y volver a sacar el suplemento. Pero nosotros tenemos teorema, entonces utilicémoslo. ¿Ya? Entonces decimos por teorema 2. El ángulo adyacente a este, ¿ya? Este es el teorema 2, ya dijimos, el ángulo exterior, ¿ya? Del vértice que estamos viendo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, o sea, a la suma de estos dos sin contar ese, ¿ya? Porque nosotros lo que no tenemos que sacar es gamma prima, no nos sirve nada sacar gamma, o sea, lo podemos sacar como anécdota, ¿ya? Acá lo ponemos acá como dato anecdótico, pongámosle, anecdótico. Acá, como esto es 110, el gamma por fuerza tiene que valer 70 grados. ¿Ya? Entonces nosotros ya sabemos de por sí que gamma prima debe valer 110 grados. ¿Ya? Eso es a priori, ¿ya? Porque sabemos que los ángulos interiores, por teorema 1, los ángulos interiores valen 180. ¿Ya? Entonces hacemos los 180 menos los 110 y nos da los 70. ¿Ya? Esa es una forma. Pero la idea es que usemos también el teorema 2 porque me refiero a que esta es la manera de llegar más rápido al resultado. ¿Ya?
Ya, es que acá hay que pasar por este paso y después hacer el suplemento, ¿me entienden? El ahorro de tiempo, ¿ya? Sobre todo cuando uno está haciendo pruebas. Ya, entonces por el teorema 2 yo puedo decir perfectamente que gamma prima va a ser igual a el ángulo CAB más el ángulo ABC. ABC. O gamma prima va a ser igual a CAB, que es 55, más el ABC, que también es 55. ¿Ven? Entonces gamma prima va a ser igual a 110. ¿Ya? Y llegamos exactamente al mismo resultado que teníamos acá. Nada más que acá teníamos que haber hecho más cosas. ¿Ya? Aquí lo hice muy rápidamente, ¿ya? Pero se supone que uno tiene que ir haciendo, justificando. Entonces ya podemos decir, por lo tanto, podemos hallar lo que nos están pidiendo, que es alfa prima más beta prima más gamma prima. ¿Ya? Alfa prima es 125 grados. Más beta prima, que también es 125 grados. Y más gamma prima, que es 110 grados. 125 más 125 es, ¿cómo se llama esto? 250 más 110 son 360 grados. Y ese es el resultado. Esto que está allí, vamos a ver como una nota, siempre pasa. La suma de los ángulos externos de un triángulo, ¿ya? Creo que en algún momento nosotros lo nombramos, pero bueno, lo voy a dejar acá, ¿no? O quizás más adelante, no sé, quizás más adelante lo voy a reconocer, pero lo voy a dejar acá, ¿ya? La suma, esto vamos a dejar una nota, la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados, ¿ya? Esa es otra nota que nosotros podemos hacer, inferir acá, ¿ya? Yo sabía de antemano de que iba a dar eso porque es una propiedad, ¿ya? Los ángulos interiores entonces valen 180 y los ángulos exteriores valen 360. Y tiene sentido porque acá son los suplementos de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces tiene sentido. Ya, así que este sería el ejercicio 2. Esta la forma de solucionarlo no era tan difícil. El otro tuvo más complicaciones porque había que tener un juego y cosas por el estilo, pero nada particularmente difícil per se, ¿ya? Ahora, el tercer ejercicio, lo que vamos a necesitar es un dato extra, que es la bisectriz, ¿ya? Así que vamos a anotar ese dato extra y vamos a resolver el ejercicio, obviamente, como siempre. Ya, entonces tenemos el ejercicio 3, ya que dice sea el triángulo ABC, triángulo equilátero, ya, tengo aquí ABC, triángulo equilátero, y BD, una bisectriz del ángulo ABC, ya, que tenemos ahí, hallar epsilon más alfa prima menos z, ya. Entonces ahí está marcado con rojo los que tenemos que hallar, ya. Entonces pasamos a explicar. Primero que todo, el dato extra que necesitamos, que es la bisectriz, ¿ya? Dice que es semirrecta con origen en un ángulo, que en este caso es en el ángulo ABC, ¿ya? Que dice en el vértice de un ángulo, ¿ya? Que lo divide en dos ángulos de igual medida. O sea, este de acá va a ser igual a este de acá, ¿ya? Y que es lo mismo que podemos decir acá, por ejemplo, si es que todo esto fuera, si todo esto fuera beta, entonces, por ejemplo, este puro lado de acá va a ser beta medios. ¿Ya? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Ya? Para que pongan ojo. Vamos a borrar acá para que no nos confundamos.
Ya, de ahí nuevamente yo creo que vamos a volver a colocar aquello, pero vamos a dejarlo con el color de resolución que es el verde. El verde es el que nosotros usamos para tener acá una mejor claridad y así no confundir. Ya, eso es entonces. Entonces este y ese van a ser iguales. Ya. Entonces nosotros necesitamos hallar este y ese. ¿Cierto? Pero hallando este o hallando este, nosotros podemos hallar ese inmediatamente. ¿Por qué? Porque resulta de que por el teorema 2, ¿se acuerdan? Entonces, lo que nos dicen es que es triángulo equilátero. Si es triángulo equilátero, entonces quiere decir que este ángulo con ese ángulo y con ese ángulo son iguales, ¿ya? Porque todos sus lados son iguales. ¿Ya? Entonces, este, que digamos que sea gamma, este que es alfa y este de acá, todo, que es beta, son iguales. ¿Ya? Eso ponemos acá, solución. Solución. Decimos triángulo ABC equilátero. Entonces, aquí alfa va a ser igual a beta, va a ser igual a gamma. ¿Ya? Que es lo mismo, ángulo ACAB va a ser igual a, para que nos sigamos acostumbrando, ABC, ángulo ABC y ángulo ACB. ¿Ya? Es lo mismo. Son todos iguales. Y como son todos iguales, la única manera que vamos a hacerlo, entonces que va a ser que los 180 lo dividamos en partes iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos que son tres partes iguales? Entonces son, aquí sería, por fuerza, tendrían que valer cada uno 60 grados. ¿Ya? Entonces aquí alfa va a ser igual a beta, va a ser igual a gamma, va a ser igual a 60 grados. ¿Ya? Porque si yo sumo los tres, me da 180. ¿Ya? Y esto es por teorema 1. ¿Ya? ¿De qué me sirve eso? Inmediatamente voy a saber que, ¿cómo es esto? El suplemento. ¿Ya? Suplemento me va a dar alfa primo. ¿Ya? Entonces, acá por suplemento, entonces nosotros sabemos que alfa más alfa prima va a ser igual a 180 grados. Entonces, como ya tenemos alfa, que es 60 grados, más el alfa prima va a ser igual a 180 grados. Después tenemos que alfa va a ser igual a 180 menos 60 grados. Entonces alfa prima va a ser igual a 120 grados. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros podemos concluir. Eso es lo primero. Tenemos alfa prima. ¿Ya? Luego de eso, como tenemos este que exterior, nosotros sabemos que alfa prima va a ser igual a la suma de estos dos. Pero si se fijan, acá nos están diciendo de que este ángulo de acá, la bisectriz va a dividir el ángulo beta en dos partes iguales. ¿Ya? Y nosotros sabemos que beta vale 60. ¿Ya? Entonces, ponemos acá 3. Por BD, segmento BD, bisectriz. Entonces decimos que el ángulo beta, beta medios, va a ser igual a z y va a ser igual a, como sabemos ahí, beta medios es 60 dividido 2. 60 dividido 2 entonces 30. Ya, entonces aquí concluimos que z es igual a 30 grados. ¿Ya? Y acá vamos a seguir acá. Entonces decimos aquí que 4. Ya tenemos alfa y tenemos z. Entonces ahora necesitamos epsilon.
Pero nosotros sabemos que la suma de estos dos tiene que ser igual a eso, ¿cierto? Por el teorema 2, ¿ya? Entonces, por teorema 2. Decimos que alfa prima va a tener que ser igual que epsilon más z. Epsilon más z, ¿ya? Entonces, alfa prima va a ser igual a, disculpen, alfa prima nosotros ya tenemos acá que es 120. Epsilon más los 30 grados. ¿Ya? Entonces acá sacamos que epsilon, si lo pasamos acá restando, 120 menos 30 es 90. 90 grados. Sacamos el valor de epsilon. ¿Ya? Después de esto vamos a sacar una conclusión. Entonces tenemos los tres. ¿Ya? Tenemos los tres resultados. Entonces ahora ya podemos hacer lo que nos piden, hallar. Es epsilon más alfa prima más z. No, disculpen, menos z. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Epsilon es 90 grados. Más los 120 grados que tenemos acá. Menos los 30 grados que teníamos allí. Entonces el resultado de esto es 90 más 120 son 210. Menos 30 son 180. ¿Ya? Entonces la suma de esto es 180 grados. Y ahí está el resultado de lo que nosotros nos estaban pidiendo. ¿Ven? Bien rápido, solamente sabiendo las propiedades y usarlas a nuestro favor. ¿Ya? Aquí se solucionó harto sabiendo de que el triángulo era equilátero. Ahora, ¿qué vamos a concluir acá? En un triángulo equilátero, ¿ya? Que esta es una nota que vamos a dejar. Esto es exclusivo de los triángulos equiláteros. No, en realidad no es exclusivo. Pero cuando hay, en este caso de acá, si se fijan, si uno traza esto, que va a ser esa bisectriz, en este caso fue equivalente a abertura. Y lo que va a pasar es que siempre donde corte este lado, ¿ya? Va a ser de 90 grados. ¿Ya? Pero acá lo pudimos ver, pero después lo vamos a ver con más detenimiento. De hecho, no lo quiero dejar como generalizado porque puede ser que en algún momento no suceda. Porque, por ejemplo, en el caso de la bisectriz es cuando todos los ángulos son iguales. ¿Ya? O, por ejemplo, cuando cae el ángulo de la altura de los ángulos basales hacia los ángulos basales de un isósceles. Son bien específicos en algunos. ¿Ya? Que va a suceder que una bisectriz justo cae en uno. La altura sí tiene esa particularidad, que siempre cae en 90 grados. Pero la bisectriz no siempre, solamente en el caso de los triángulos equiláteros va a caer justo, va a coincidir con la altura. Y en el caso de los triángulos isósceles, cuando vengan desde el ángulo opuesto a los basales, ¿ya? Que será la bisectriz de eso. Pero ese es el caso particular. Así que ahí está el ejercicio número 3, ¿ya? Y ahora vamos a proseguir, obviamente, con el ejercicio número 4. Continuamos entonces con el ejercicio número 4. En este caso tenemos el siguiente triángulo, ¿ya? Y dice que el triángulo ABC es isósceles con base BC, o sea, esa es la base, ¿ya? Dice que BE, el que tenemos acá, es la bisectriz del ángulo ABD. Y que acá me faltó la B. Ahí sí. Es bisectriz. Entonces ya tenemos que hallar, que está marcado en rojo, alfa prima más gamma, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, como siempre, vamos obteniendo datos adicionales. Ya, ahora sabemos que como es triángulo isósceles con base, tenemos que ese lado con ese lado son iguales. Por tanto, beta con gamma son iguales, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner datos adicionales. Datos adicionales.
Entonces tenemos acá que por ser isósceles, triángulo ABC isósceles. Entonces decimos que gamma va a ser igual a beta, ¿ya? Eso es un dato Excel que nosotros tenemos. Ya, entonces, acá nos están diciendo, nosotros tenemos el único dato que es 75. Acá nos están diciendo que BE, esto de acá, es bisectriz del ángulo ABD, ¿ya? Entonces acá vamos por solución. Solución. Entonces, por ser bisectriz, ya tenemos BE bisectriz ángulo ABD, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Como tenemos eso, entonces quiere decir que como es el ángulo ABD, o sea, de todo esto, todo eso es bisectriz, ¿ya? Entonces por fuerza, vamos a ponerle acá Z, ¿ya? Por fuerza, Z va a tener que ser igual a 75. Entonces acá podemos concluir que Z va a ser igual a 75 grados. ¿Sí o sí? ¿Ya? El ángulo que sería el equivalente, el ángulo ABE, ¿ya? Es el ángulo ABE, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión que sacamos de acá. El ángulo ABE es igual al ángulo EBD, claro, EBD, ¿ya? Esa es la conclusión. Y sacamos de eso. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es con esto sacar beta, porque si se fijan estos están alrededor de una línea recta, entonces estos sí por fuerza van a tener que ser suplementarios, ¿ya? Por ser suplemento. Ya, por ser suplemento, entonces acá el ángulo ABC más el ángulo ABE más el ángulo EBD tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ya? ¿Se denota, cierto? Ya. ABC, que es este, ABE, que digamos que es este, y AEBD, o sea, EBD, que es este. ¿Ya? Entonces tenemos ABC, que es beta, que no sabemos. Tenemos ABE, que es Z, y Z ya sabemos que es 75 grados. Más EBD, que es también el 75 grados. ¿Ya? Y después el dato inicial. Entonces beta va a ser igual a, cada vez peor mis betas, 180 grados menos 150 grados. Ya, porque 75 más 75 es 150 y hay que pasarlo resta. Entonces beta va a ser igual a 30 grados. ¿Ya? Pero nosotros sabemos acá, vamos a dejarlo aquí, eso. Entonces acá inmediatamente sabemos cuánto vale beta, o sea, gamma. ¿Ya? Entonces acá por fuerza, como beta es igual a 30 grados, entonces gamma también va a tener que valer 30 grados. ¿Ya? Ahora, como sabemos que el gamma vale 30 grados, acá 3, si gamma es igual a 30 grados,
Entonces implica que por suplemento gamma prima va a tener que valer 150 grados para sumar los 180. ¿Ya? 150 grados. Esa es una de nuestras incógnitas. Ahora, vamos al siguiente. 4. Por el teorema 2, porque ya tenemos este y este, ahora podemos sacar el adyacente, o sea, el ángulo exterior. ¿Ya? Entonces ahora podemos decir que es por teorema 2. Decimos que ángulo, bueno, acá tirémoslo al tiro del ángulo para ahorrar espacio, ¿ya? Que sería beta más gamma va a ser igual a alfa prima, ¿ya? El exterior, el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, ¿ya? Que eso es el teorema. Entonces beta, que nosotros decimos que es 30, más gamma, que es ¿cómo se llama? También 30 grados. Entonces alfa prima va a ser igual a 60 grados. ¿Ya? Entonces ahora tenemos gamma y tenemos alfa. ¿Ya? Lo vamos a hacer aquí mismo. ¿Ya? Entonces esto es igual a, decimos que alfa prima más gamma va a ser igual a, en este caso sería alfa prima, serían 60 grados, más 150 grados. ¿Ya? Porque tenemos alfa prima y tenemos gamma prima, que es lo que nos están pidiendo. Entonces esto es igual a 210 grados. Y ahí está la respuesta a lo que nos estaban pidiendo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es puro aplicar las propiedades que tienen los triángulos, es aplicar los suplementos, los complementos cuando sea necesario, las características de las bisectrices, la característica que tienen los isósceles, y aprovecharse de eso. ¿Ya? Así que vamos a ver el último ejercicio, ¿ya? de esta clase, para después dejar un desafío que va a ser relativamente largo, pero muy satisfactorio, ¿ya? Así que vamos entonces a ese último ejercicio, el ejercicio número 5. Ya, culminamos entonces con el último ejercicio, que en realidad es el más sencillo de todo, por lo que me estoy dando cuenta, ya que es hallar x más y más z. ¿Ya? Nada más que eso. Esos son los datos que tenemos, que este vale 60 grados, ese vale 30, o sea 130, ¿ya? Y tenemos que hallar x, y y z, y luego de ello sumarlo. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, vamos tomando y sacando datos. Entonces nosotros sabemos que acá, por opuestos por el vértice, este por fuerza vale 60 grados, ¿ya? Ahora, ustedes miran para qué sirve. Bueno, en realidad solamente es visualización, porque así ustedes se dan cuenta de que estos son suplementarios, ¿ya? Pero ustedes también, si lo ven así, no hay ningún problema. Ya también sabemos acá que estos dos van a ser suplementarios, ¿ya? Entonces, teniendo eso, teniendo ese y teniendo ese, ya vamos a sacar ese. ¿Cierto? Cierto. Ya, entonces, vamos a darle la solución. Solución. Inmediato. Tenemos que acá que es z más 60 grados por ser suplementario. Vamos a tener ahí. Por ser suplementarios. Y vaya. Z más 60 grados van a tener que ser igual a 180 grados. Z va a ser igual a 180 grados menos 60 grados. O sea, Z va a ser igual a 120 grados. Y ahí tenemos nuestra primera letra. Es así de sencillo, ¿ya? Como les dije, al parecer era más fácil de lo que yo creía. El 2.
Acá lo mismo, por ser suplementario. Entonces, como son suplementarios, yo puedo decir perfectamente que 130 más I va a ser igual a 180 grados. Entonces, I va a ser igual a 180 grados menos 130 grados. Entonces, I va a ser igual a 50 grados. ¿Ya? Ahora tenemos X y Z. ¿Ya? Ahora tenemos que sacar, o sea, tenemos Y y Z. Y ahora tenemos que sacar X. Ahora, ahora tenemos que sacar X. Sabemos entonces ahora ya que Y es 50 grados. Acá ya también sabemos que Z es 120. ¿Ya? Y esto es 50 grados. ¿Ya? Entonces ahora tengo que sacar X. Vamos a dejarlo o... no, vamos a dejar acá. Entonces sabemos ahora que por teorema 1, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces tenemos que es 60 más Y, que es 50, más X va a ser igual a 180 grados. A lo mejor es así nomás, ahí. ¿Ya? 60 más 50 es igual a X. O sea, más X son 180 grados, ¿ya? Que era por el teorema 1. Entonces acá tenemos que 110 más X va a ser igual a 180 grados. X va a ser igual a 180 grados menos 110 grados. Entonces X finalmente va a ser igual a 70 grados. ¿Ya? Y ahí tenemos ya los tres valores que necesitamos. Entonces ya podemos resolviendo. X más Y más Z va a ser igual a X, que es 70 grados, más Y, que es 50 grados, y más Z, que es 120 grados. ¿Ya? Entonces, esto es 120 más 120 es 240 grados. ¿Ya? Entonces sería 240 grados. Ese es el resultado, entonces, al ejercicio que nos estaban pidiendo. ¿Ya? Como les dije, este al final era más sencillo de lo que parecía. Pero, si se fijan acá, no hay tanto, había que saber el asunto de la bisectriz, o sea, lo puesto por el vértice para poder encontrar el otro, los ángulos que son suplementarios, después saber el primer teorema, ¿no? O sea, parecía fácil, pero, o sea, es fácil para quien sabe lo que está haciendo, obviamente, ¿ya? Porque si se fijan acá no se da ningún dato de ningún tipo de triángulo, solamente sería un ángulo. Este es de hecho un ángulo acutángulo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Es un triángulo acutángulo y no tiene más datos que eso. No necesitan más. Si yo lo hubiese puesto acá, es un triángulo acutángulo, no les iba a servir de nada. Lo único que iba a servir es estos datos que tenía acá. ¿Ya? Así que esos serían los ejercicios por el día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es establecer nuestro desafío, ¿ya? Y con eso vamos a despedir el capítulo. Ya, entonces culminamos este capítulo con el nuevo desafío que vamos a tener esta semana, ¿ya? Con todos los ejercicios que hicimos el día de hoy, sin ningún problema lo van a poder realizar. Tienen que tener más cuidado nomás, quizás van a hacer más pasos y cosas por el estilo, pero igual se puede hacer, ¿ya? Sin ningún problema. Esta es la figura en cuestión, ¿ya? No, parece compleja, pero no lo es tanto en realidad. Si uno empieza a tomar los triángulos por separado y cosas así, no hay tanta dificultad. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos acerca de este triángulo? Primero que todo es que es un triángulo equilátero ABC, ¿ya? Eso nos va a ayudar de sobremanera. También sabemos de que AF es bisectriz del ángulo
EAC, o sea que es AF, es bisectriz del ángulo o sea, EAC, ¿ya? O sea, este con este van a ser iguales, ¿ya? Ojo con eso. Después tenemos que BF es bisectriz de ABC, ¿ya? O sea, este de aquí va a ser bisectriz de este. ¿Ya? Acuérdense también con respecto al Z, que es lo que nos pasó en uno de los ejercicios que nos daba. Eso siempre va a pasar porque coincidía con la altura, ¿se acuerdan? La bisectriz coincide con la altura en el caso de los triángulos equiláteros. Acuérdense eso. ¿Ya? Y como les dije, las alturas siempre son perpendiculares. Ahí ya les estoy dando la respuesta de una de las letras. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar W, lo que tenemos acá en rojo en realidad. W más X más Y más Z. ¿Ya? Entonces, sin ningún problema nosotros vamos a poder hacerlo. Quizás nos va a demorar más tiempo porque hay que hallar más incógnitas, pero con el juego de triángulos se va a poder hacer sin ningún problema. ¿Ya? Entonces quiero agradecer a toda la gente que haya llegado hasta aquí en el video. ¿Ya? Yo sé que fue bastante extenso debido a la cantidad de ejercicios. Que, bueno, lo importante acá es que quede claro la forma, la metodología, ¿ya? Siempre justificando uno lo que está haciendo. ¿Ya? Y bueno, posterior, ahora, lo que vamos a ver en el próximo capítulo, van a ser algunas propiedades, ¿ya? O digamos algunas trazos que se pueden hacer dentro de un triángulo que nos van a dictar otras cosas, que son por ejemplo las transversales, las alturas, ¿ya? La bisectriz la vamos a revisitar obviamente, las simetrales, transversal de gravedad, las medianas, ¿ya? Para que después que hayamos visto todo eso, volvamos a hacer ejercicios como lo hicimos ahora, pero gracias a esas nuevas trazos que se pueden hacer dentro de un triángulo, ¿ya? Así que nada, pues los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan si les gustó el contenido. Obviamente está en la descripción el link a mis redes sociales, ¿ya? Para que también me puedan seguir allí estoy compartiendo contenido, los links, etcétera. Así que nada, muy agradecido de toda la gente que me apoya día a día o con el contenido que yo estoy subiendo. Ojalá que sea de mucha ayuda, digamos, para ustedes. Y nada, te deseo un muy buen fin de semana. Y como siempre, sigue.